Las escuelas se diseñaron en un tiempo particular para un propósito particular. Como lo define el escritor Ken Robinson, la educación pública surgió para satisfacer la necesidad de la revolución industrial, y el sistema actual no solo representa los intereses de este modelo, sino que los encarna. Y está basado en el modelo pedagógico de transmisión. Los profesores enseñan y los estudiantes aprenden. Si miramos estos espacios de aprendizaje con ojos del siglo XXI, ¿se ve de igual forma donde has tomado clase? ¿Crees que este entorno apoya el instinto de aprender a través de la creación y el descubrimiento? El proyecto toma como problemática arquitectónica la arquitectura educativa, donde los espacios de aprendizaje se desarrollan desde un modelo genérico que no responde a su contexto, situación o población. Según Michael Walding, son espacios que poco han cambiado a lo largo de los años, esto acompañado del modelo de educación de la revolución industrial, que fue realmente exitoso, lo que produjo mentalidades de copia carbón en un momento en que la sociedad valoraba la conformidad. Pero a medida que empezamos a valorar la creatividad, necesitamos ver cómo ésta puede fomentarse y desarrollarse, lo cual las escuelas no están respondiendo y mucho menos cambiando. Lo que se desarrolla desde una triada conceptual entre el espacio en el cual se han implementado elementos dentro de la clásica estructura pero sin modificarla. El modelo, pese a los cambios que experimenta nuestro acceso al conocimiento y la aplicación de metodologías activas, no muta su diseño. Y el usuario, donde estos tienen que dejar de ser receptores pasivos de información para convertirse en constructores activos y colaborativos. Pero si lo analizamos más a profundidad, existe una relación dentro del aula, entre el espacio y el usuario, donde estos ambientes remiten a un modelo de jerarquía, donde se da a entender a los estudiantes que el único tipo de conocimiento es el de transmisión, sentados unos detrás de otro frente a un tablero. Es por lo que la investigación se plantea cómo, mediante un concepto educativo, el estudio de los espacios internos y su relación bioclimática con el exterior, se puede desarrollar una infraestructura educativa para población infantil que ha sufrido el conflicto armado en las regiones más golpeadas de Colombia y que responda a los actuales retos educativos. El proyecto integra tres conceptos generales que ayudan a responder esta pregunta de investigación. Los niños no aprenden obedeciendo las reglas y la reproducción del comportamiento, sino al descubrir y ejercitar sus propias fortalezas y habilidades en un entorno adecuado para esa autodeterminación, como se explica en el concepto El tercer maestro desarrollado por Loris Maraguchi, en donde el aprendizaje es afectado por el primer maestro, el profesor, el segundo maestro, sus compañeros y el tercer maestro, el propio espacio, en donde la idea principal es el espacio como educador y transformador social de estas comunidades, y cómo los espacios deben permitir diferentes modos de aprendizaje y las diferentes inteligencias. Los niños desean inmersión e interrelación en un mundo cercano y conocible. Desarrollar escuelas como herramienta para la rehabilitación del barrio, una coalición de intereses comunitarios, y el edificio escolar como herramienta de enseñanza ambiental. Como lo denomina Martier, la flexibilidad y la adaptabilidad juegan un papel importante en la evolución de la educación y los espacios de aprendizaje. 1. El abandono del aula como unidad pedagógica principal de la escuela. 2. La presencia de un mobiliario flexible. 3. Creación de espacios polifuncionales. Y por último, la apertura de la escuela hacia la comunidad exterior y su configuración como un centro cívico. La sostenibilidad y la bioconstrucción tienen un papel importante en el desarrollo del proyecto y la integración con la comunidad, partiendo desde la utilización de materiales naturales con un análisis del ciclo de vida, la construcción colaborativa mediante técnicas tradicionales, lo que termina generando salud y confort en la edificación y la población. Para la localización se toma en cuenta la situación del conflicto armado en el país y donde se encuentra la mayor población infantil víctima. En Colombia hay más de 1 millón de niños entre los 0 y los 11 años que han sufrido el conflicto armado. ¿En qué departamento se encuentran estos niños matriculados? Antioquia es el departamento con mayor número de matriculados que ha sufrido el conflicto armado, con más de 100.000 niños. Se encuentra que Apartadó históricamente ha sido un municipio receptor y expulsor de población en el marco del conflicto armado. En el municipio hay más de 90.000 víctimas de ocurrencia. Si se compara con la población actual de 127.000 habitantes, nos muestra que es una cifra bastante alta, ya que más de la mitad de la población ha sufrido al menos alguna ocurrencia del conflicto armado, donde los niños son los más afectados. Es un municipio con muchas dificultades y golpeado por la violencia, donde las condiciones de calidad de vida son bastante bajas. Esto se ve reflejado en los espacios educativos que no responden a estas condiciones sociales, pues son espacios que no permiten una diversificación de las formas de aprender. Se plantea como objetivo integrar el concepto el tercer maestro, la flexibilidad y la adaptabilidad bioclimática con el fin de generar espacios aptos para población infantil que ha sufrido el conflicto armado en Apartadó, Antioquia y respondiendo a los retos educativos actuales.
El proyecto parte desde la idea de integración institucional y de comunidad, con el cual se aborda el concepto de parque educativo, el cual consiste en la construcción de espacios formativos pensados desde el espacio público. Desde un lote de 12.000 metros cuadrados para el planteamiento de un proyecto para 440 estudiantes entre los 5 y los 11 años. El proyecto se organiza mediante las tensiones y nodos del lugar, lo que permite la generación de una ágora comunitaria, logrando la integración del proyecto con la comunidad y organizando un lugar de encuentro. Luego se generan dos volúmenes de 2 niveles que permiten la diferenciación entre privado y público. Se organizan plazoletas públicas que generan una relación en comunidad y permiten la conexión de todos los frentes. En lo natural se diseña una conexión entre la zona rural y urbana que permita la generación de espacios productivos como las huertas urbanas. Los espacios de encuentro abrazan los espacios educativos y se conectan las zonas privada, pública y semipública. Por último, se plantea el proyecto mediante 3 zonas generales: una zona cultural, una zona administrativa y una zona educativa. El proyecto se plantea para una población infantil con niños de 5 años en grado de preescolar y niños de 6 a 11 años en básica primaria. Para la generación del parque educativo se presentan 2 modalidades: 1. La modalidad institucional con uso único de estudiantes y 2. La modalidad comunitaria para el uso de familias y comunidad. Para la implantación del proyecto se toman 3 secciones. 1. Una zona pública mediante plazoletas. Una zona semipública que permite abrir los espacios para el uso de la comunidad. Y una zona privada donde se encuentran los espacios de aprendizaje. Igualmente se plantea la liberación de esquinas. La primera, una plazoleta comunitaria que permita un gran flujo de personas desde la ciudad. La segunda, una esquina de bosque que permita una protección sonora y solar de los espacios educativos. La tercera, una zona productiva de cultivos para la comunidad. Y por último, una esquina de actividades deportivas. En el segundo nivel, igualmente se plantean espacios semipúblicos como la biblioteca, que integra talleres y zonas administrativas, además de los servicios, y una zona privada como las aulas de primaria. Además de esto, se plantean circulaciones exteriores que se organizan mediante 2 recorridos que integran el ágora comunitaria. El recorrido sensitivo que conecta el ágora con un nodo de agua de 2 niveles, con diferentes texturas, colores, materiales para el uso de los 5 sentidos. El recorrido de experiencias con diferentes cambios de nivel, luz, sombra, espacios de juego, rematando en un nodo verde que conecta los espacios abiertos a la comunidad. Los espacios de aprendizaje se generan en una zona privada que permita la accesibilidad de todas las poblaciones y se organiza en 2 niveles, donde se plantean 2 tipos de espacios: uno circular para básica primaria y rectangular para preescolar. Los espacios se organizan en una zona de asamblea, una zona de creación y una zona de lectoescritura. Se plantean 18 aulas de educación básica para primaria para 25 estudiantes, mediante espacios de reunión, de juego y de experiencia. Mobiliario flexible, diferentes accesos para la capacidad de decisión de los niños, una ventilación superior, graderías para un aprendizaje grupal, un rincón de almacenamiento con contraste entre la luz y la oscuridad. Los espacios de aprendizaje abrazan los espacios educativos, donde se proponen 5 esquinas que permitan el desarrollo del estudiante mediante un aprendizaje autónomo o compartido, ya sea desde espacios de juego o de reunión. La implantación del proyecto parte desde el análisis bioclimático, el aprovechamiento de los vientos predominantes y el control interno de la temperatura. Se plantean estrategias como la cubierta verde, el manejo de la radiación solar indirecta mediante aleros, la extracción del aire caliente por apertura superior, ventilación cruzada, recolección de agua lluvias y la utilización de paneles solares y tratamiento de aguas residuales. Bajo el concepto de la bioconstrucción se organizan bloques de tierra comprimida BTC para muros, madera rolliza natural para la estructura, acabados en madera y fibras de plátano, materiales propios de apartado. Esto permite el desarrollo del proyecto con técnicas tradicionales y la apropiación de la comunidad.